conversar sobre el tema, el titular principal hoy de nuestra etapa digital, el fallo de la Corte que declara constitucional o declaró constitucional la ley que le obliga que ya sabíamos que le obliga al Consejo de la Magistratura a ternarle a los jueces, pero el punto más interesante es el segundo párrafo de ese artículo 4 de la ley 5336/15 que dice, había sido además que la terna, entre comillas, no dice terna, pero el Consejo habla de terna, puede estar integrada por uno o dos, cuando se refiere al titular de un cargo. Doctor Riera, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? Un gusto. Igualmente, doctor, gracias por brindarnos tu tiempo como siempre, pero como presidís un cuerpo tan importante como es el Colegio de Abogados del Paraguay, queremos conversar contigo y también como pasillero y conocedor de todos los temas judiciales y de cómo funciona nuestro Poder Judicial. Queremos preguntarte, no sé si llegaste a leer ese fallo de la Corte, no sé si tenés una postura, ¿cuál es tu opinión con respecto a este tema de que se puede conformar terna, entre comillas, con uno o dos candidatos? Mira, aclarando por supuesto, todavía no leí el fallo, sí leí la noticia Mm, y la opinión, por supuesto, va a ser mía, no todavía del colegio, porque no la discutimos dentro, ¿verdad? mhm, Lo que yo sí te quería mencionar antes es recordar eso que estabas diciendo al comienzo, ¿verdad? La clave está en esa ley que sacaron. La mm, clave está en esa ley, en mi opinión, y una vez que la ley dio lugar a que estas cosas ocurran, es la puerta que nosotros normalmente queremos que se mantenga cerrada, ¿verdad? Porque se empieza a dar este tipo de interpretaciones. O sea, recordando un poquitito, cuando la corte cuando la corte recibe la acción, esto se debe a que una ley del año 2015, en este caso la 5336, modificaba o modifica ya actualmente la ley que establece el procedimiento para confirmar los magistrados del Poder Judicial, una ley del 2000, ¿verdad? Entonces, 15 años después se toca una ley. Y con esa ley, en el artículo 4 puntualmente, lo que se estaba haciendo es esto que mencionaba al comienzo, es decir, que debe necesariamente incorporarse en la terna ¿cómo se llama? al magistrado que concursa para el mismo cargo. Un O- magistrado que está en el mismo, exactamente, ¿verdad? Este es un tema que antes de que se haya convertido en ley, se discutió en la Cámara de Diputados. Y esa fue una discusión en la que nosotros estuvimos presentes porque en la Comisión de los Asuntos Constitucionales, por un lado, de Justicia, Trabajo, por otro lado, de Legislación y Codificación, estuvieron también presentes no solo el colegio, sino miembros del Consejo de la Magistratura, por un lado, magistrados, por otro lado, fiscales, defensores públicos, síndicos y jueces de paz. Y el colegio, como uno de los tantos metidos en esa mañana, estaban con otros colegios de abogados del país. ¿Qué es lo que decían en líneas generales magistrados, fiscales, defensores, síndicos y jueces de paz? Que esta es una manera de defender la carrera judicial, líneas más, líneas menos. Y por ende, cuando se premia con la incorporación obligatoria de un magistrado, se está haciendo un énfasis o se está valorando más quien ya viene haciendo carrera, en línea general. El Consejo de la Magistratura estaba en contra de esto, y por supuesto los abogados también, porque nosotros decíamos que la representación de magistrados, fiscales y compañía a favor de la ley suponía que le estaban dando a la carrera judicial una posición que esa ley no pretende cuidar. ¿Por qué? Porque ellos atacaban la ley de anacrónica en aquel momento, y nosotros decíamos, no, este problema no es con la ley, sino que es un problema con la sistemática constitucional. ¿En qué sentido? Esa ley planteaba un problema, en nuestra opinión, al violar
varios artículos de la Constitución en tanto en cuanto el sistema de selección de ternas se aprecia. O sea, veces se elige mucha gente por un esquema de ternas, no solamente los jueces, sino que muchos otros cargos para el resto de las actividades constitucionales, y a su vez reñía, en nuestra opinión, con otras leyes que, si bien son leyes y no constitución, también muestran un sistema de ternas. Esto se ve en la propia ley de la Corte. Habíamos analizado en aquel momento antecedentes de la Convención Constituyente, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que decía el colegio? Y sostendría hasta el día de hoy, cuando esta ley se mete y el propio Consejo planteó su inconstitucionalidad, el colegio fue amicus curiae y solicitó el rechazo de la ley pidiendo su declaración de inconstitucional. Cuando la Corte termina en contra de lo que pedía el Consejo, en contra del amicus curiae como colegio y en contra del dictamen de la Fiscalía General, hicieron, quieras o no, una actitud corporativa protegiendo la posición de jueces, fiscales, defensores y jueces de paz. O sea, comprando la idea de que se estaba haciendo una carrera, ¿verdad? Con eso se abre la puerta a esta nueva interpretación que estás mencionando, que es: no solamente deben haber jueces dentro de las ternas, sino que a su vez, ¿qué pasa con los casos en que no hay 3 postulantes, sino solamente 1 o 2? O sea, no bastan, mira. Según la Corte, entendiendo un poquitito lo que parafraseó la noticia, esto llena los espacios que según ellos suponen una laguna legal. Y en mi opinión, esta laguna legal no existe o no existía tampoco cuando la vieja ley, que finalmente se declaró constitucional, también establecía. O sea, todos los argumentos que tenían en aquel momento los magistrados pasaban por el anacronismo de una ley que no protegía la carrera judicial de los jueces. Y hoy resulta ser que con este criterio se está permitiendo la competencia de una persona aunque venga sola. ¿Qué se logra con eso, Carlos? Como la persona obligatoriamente va a tener que ser juez y no necesita 2 a su lado, le están regalando los cargos a los que están en el sistema. O sea, se ahonda mucho más la idea de corporación, en mi opinión, disfrazada, si querés, o con un eufemismo, si querés, de lagunas legales que no existen en nuestro criterio, no existen. Cada vez que vos tenés por ley la obligación de poner una persona, y ahora según la Corte no tenés la obligación de ponerlas en concurso con 2 personas más, directamente la Corte está eligiendo. O sea, ya no pasa por el filtro del Consejo de la Magistratura. Elige y punto. Claro, así mismo. Eso es lo que te están diciendo. Entonces yo hoy puedo, pensando desde la mala fe, decirle al juez X del lugar X cuya vacancia se va a dar: competí, anda a presentarte solo y el resto espera un ratito. Te damos el cargo, después nos presentamos total, de a uno basta. Y es una locura, porque en definitiva la versión de la terna como sistema de selección de cargos públicos tiene que pasar por el filtro de la idoneidad ante el Consejo de la Magistratura. Entonces, el Consejo de la Magistratura no puede dejar de mandar ternas de 3, porque si no, no está evaluando, pues. Y si no hace la evaluación y no manda 3, no le obligan a la Corte a hacer la selección de 1 en desmedro de 2, donde 1 es mejor que 2. Si ahora el Consejo va a mandar 1 y la Corte va a elegir 1, y ese 1 es siempre el que la Corte dijo que constitucionalmente corresponde, entonces le están regalando a los jueces del sistema. Claro, y además a la propia Corte está obligada necesariamente a confirmarle a ese magistrado. Vamos, imagínate lo que es que un juez, ponemos, no sé, Néstor Arévalo, que tiene que afrontar juicio oral por coima, viene solo en su terna. O sea, la Corte no tiene otra alternativa entonces que confirmarle al juez. Y en una parte, doctor, el argumento del jurado también, en la presentación de la acción le dice a la Corte: acá hay una contradicción de parte de la propia Corte, porque la Corte
dice que el magistrado no es dueño del cargo, por eso que se comunica entonces la vacancia. Y ese es el argumento que esta nueva corte justamente utilizó cuando se le cuestionó a esta nueva corte que se le fue sacando a un montón de gente, de jueces y fiscales que estaban en el cargo. Entonces, ¿qué es lo que argumentaron estos nuevos ministros? Que que el cargo no era de uno, sino era del Poder Judicial. Y con esto prácticamente le dice el Consejo de la Magistratura, lo que estás haciendo es hacerle dueño del cargo a ese juez o a ese fiscal o defensor público. Sí, pero son lecturas, ¿verdad? Y yo no creo que esa lectura sea la correcta. Fíjate más inclusive, como observador desde afuera te digo, porque no estoy evaluando de que el sistema pueda elegir malos jueces. A lo mejor el único que se presenta y el único que se elige y el único que proviene de un sistema es tremendo magistrado y bienvenido, pero no. El problema es que la posibilidad de que esto subsista simplemente traslada el proceso de selección a la propia Corte. Elige directamente porque ha dicho que la ley no es inconstitucional y por ende está obligado un juez a participar siempre, y como no necesita ahora acompañarse de dos, ese va a ser siempre el juez elegido, sin margen. Es corporación pura. ¿Y quiénes fueron los integrantes de la sala constitucional ampliada en pleno para tratar la acción? Todos jueces. Sí. Todos jueces. Enrique Mercado es juez. La doctora Osuna es juezas de cámara, ¿verdad? El doctor Paredes es juez de cámara. O sea, nosotros teníamos en esa sala ampliada 2 ministros, si mal no recuerdo, máximo tres, y los 6 restantes son jueces resolviendo sobre su eventual confirmación. O sea, en mi opinión, una clarísima parcialidad, si vos querés, porque te afecta, pues. Claro, vos tenés interés en ese... Pero por supuesto, esa corte no pudo jamás haberse integrado en su ampliación a un pleno con jueces, en absoluto. Tuvo que haberse metido con un montón de abogados, si vos querés, o un montón de gente no juez, porque a la larga es interesado 100% el fallo. Claro, y yo te pido que leas el fallo porque, o sea, para mí no tiene un argumento sólido, ¿verdad? O sea, eso que vos estás diciendo es lo que yo pude extractar, pero después ya divaga y habla de la necesidad de la independencia del Poder Judicial y que con esto se está protegiendo a los jueces para que sean independientes. Entonces, o sea, así, quiero insistir en ese punto en que dijiste, de los 9 integrantes de la Corte, 6 son camaristas y casi todos son los mismos que siempre aparecen como rellenos para rellenos, digo entre comillas respetuosamente, para votar en este tipo de casos. Vos mirás y son los mismos. Es tal cual, ¿verdad? Es tal cual. Yo estoy tratando de acordarme nomás, pero sé que estaban, por ejemplo, el doctor Paredes estaba, si no me equivoco, la doctora Osuna estaba, si no me equivoco, el doctor Mercado. O sea, el doctor Mercado fue el preopinante. Después estaba Juan Carlos Paredes, Osuna, María Mercedes Bongermini, Elinio Isfram, lo que me acuerdo que estuvieron en esta corte integrada. Claro, y son todos jueces, ¿verdad? Entonces, cuando ellos están haciendo esto, están tratando sobre un tema de directo interés en su eventual propia confirmación. Podés poner gradualmente para arriba o para abajo que ciertos ministros o ciertos jueces de esa sesión ya son, por ejemplo, hoy inamovibles. Te doy eso, ¿verdad? Ya tienen confirmada o ganada su inamovilidad y por ende su carrera judicial no se acabará salvo con su jubilación, te lo doy. Pero en definitiva, hay Enrique Mercado, por ejemplo, es un juez recientemente ingresado. Enrique no podía ser, en nuestra opinión, o en mi opinión, para no decir nuestra, una persona que juzgue estos asuntos porque tiene un interés directo como juez que desempeña hoy el cargo. Entonces vos ponés en manos de una persona cuyo resultado de la acción que atiende le afecta directa o indirectamente de manera eventual. No podían hacerlo, ¿verdad?
no queda bien que se haya juzgado así. En nuestra opinión, acá hay una violación de la sistemática constitucional que establece el sistema de ternas en varias elecciones de cargos a lo largo de la Constitución. Segundo, creemos que esto va en contra de un régimen republicano de control cívico de las autoridades públicas en cuanto ahora dejan de concursar, porque no hay más mérito que plantear, salvo que simplemente el formulario que tenés que llenar. Y finalmente, en nuestra opinión, que es lo que decíamos en aquellas reuniones, hay una ruptura de un principio de igualdad, porque si se prima la carrera de una persona que ya está en el sistema respecto de otra que quiere ingresar por primera vez, siempre está en desmedro de quien ingresa. Y el recambio de autoridades en el propio sistema de justicia se ralentiza o se afecta, porque la nueva gente que quiere ingresar, o sea, el recientemente egresado o el abogado que ahora desea ser juez por primera vez, tiene las de perder en un proceso donde pesa más la terna de un juez que ya viene de dentro. Y por supuesto, en este sentido, con un claro peso corporativo que se nota en estos fallos de la Corte, ¿verdad? Eso es lo que aparenta ser o lo que está ocurriendo, y aunque no ocurra así, tenemos que decir, porque es el riesgo, independientemente de los buenos motivos que tenga la Corte o que tengan los jueces, de que ocurra esa corporación en violación de estos aspectos que estamos mencionando, ¿verdad? Claro. Ahora, doctor, ustedes van a analizar este fallo porque lo que es importante es dejar sentada postura, o sea, recién yo ahora me di cuenta y leí. ¿Por qué? Porque ayer le llamé al presidente porque me enviaron la información terna de uno, ¿verdad? El síndico general. O sea, el único, más o menos, Jorge Guarín, cuando planteó que se remita la terna, se rió, ¿verdad? Porque dijo, esta terna de uno, dijo, ¿verdad? Pero ayer a la siesta le hicimos la entrevista al doctor Pacielo y nos explicó que ellos estaban obligados por esa ley, que la Corte dijo que era constitucional. Entonces, él no dice terna, pero el Consejo en su página y en su informe oficial dice terna, ¿verdad? Entonces empezamos a averiguar y encontramos que hace, no sé, unas semanas atrás o un mes o 2 meses atrás, que la Corte había sacado ese fallo después de 8 años. Y creo que el senador Enrique Riera justamente fue el que había presentado esta acción a través de la Dirección Jurídica de Verdún, cuando salió esta ley, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, sí, porque él presidía en la el época. Consejo, sí. El Consejo en ese momento lo presidía Henry, ¿verdad? Entonces como que le tocó firmar a él, pero el Consejo mantenía la postura, inclusive hoy. O sea, la acción no se retiró nunca, independientemente de que hayan cambiado los integrantes, claro, o los presidentes de los consejos de la magistratura, digamos, ¿verdad? Claro, Entonces, pero el que se presentó luego ahí por el Consejo, doctor, según acá sí, el fallo, sí, es el doctor Verdún, que es el director jurídico. O sea, el Consejo como órgano es el que presenta luego prácticamente, digamos, ahí, porque firma. Así mismo. Sí. Así se había planteado, como organismo, exacto. Doctor, y a mí me enviaron justamente ayer el 264, ¿verdad?, de la Constitución, que dice que es deber proponer las ternas, es deber del Consejo, ¿verdad? Y me escribió una persona constitucionalista, me escribió ayer, no veo cómo un nombre pueda considerarse una terna. Fíjate que usa el plural los nombres de candidatos. No dice el nombre, claro, de candidatos. No tiene sentido, no tiene ningún sentido, Carlos. O sea, yo te estoy invitando a vos, ¿cómo se llama? A mi casamiento, te digo, esta vale por una pareja. No te estoy invitando solo. ¿Entendés lo que te digo? Pero una cosa que yo te invite a una fiesta a la que voluntariamente vos podés irte o no irte. Otra cosa que vos seas el Consejo de la Magistratura y tengas el deber de proponer 3. Así mismo. Si no tenías 3 personas, no tenías por qué enviar nadie. Cumplí la ley metiendo un juez, pero posponer la terna hasta que te metas los 2 que faltan. Que es lo que se hacía hasta que
después de que salió este fallo de la Corte, ¿verdad? Doctor, ¿y ustedes van a analizar? O sea, para mí, por ejemplo, sería muy importante que el colegio deje sentada una postura, porque son fallos demasiado importantes y hacen a esos fallos institucionales, creo que se llaman 2 o 3 tomos que la Corte había lanzado sobre los fallos emblemáticos que tuvo, porque hacen al funcionamiento de la República este tipo de fallos. Nosotros pensamos en su momento, no cuando salió esto, porque es muy reciente, pero sí cuando salió La la ley. inconstitucionalidad, Mm, la inconstitucionalidad que se rechaza, digamos. mm, Nosotros habíamos dicho, este sería un asunto no de los que necesita ya a esta altura un comunicado, cosas por el estilo, porque estarías lloviendo sobre mojado, mm, digamos. O sea, la mm, Corte ya se mm. expidió y al ser la Corte eso es cosa juzgada y chau. Pero sí creímos que necesitaba un estudio, si se quiere, académico del fallo, Así mismo. en el sentido de la crítica a un fallo, y publicarlo eso en una revista jurídica. A ese Mm, nivel estamos pensando, porque en nuestra opinión, este es uno de esos temas, como mencionabas recién, de muchísima relevancia en lo que supone el funcionamiento del sistema. ujú. Y si el precedente es este, porque la Corte establece que terna supone hasta 3, o sea, no necesariamente 3, entonces todo lo que sea elegible por terna en el resto de la Constitución se acaba ahí. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, Sí. nosotros, por ejemplo, podríamos llevar, te digo una tontería, la Cámara de Senadores tiene que tener 45 senadores. Ah, Vamos a mandar 12, que es lo que hay. ah. Total, hasta 45. O sea, es Sí. muy difícil sostener la posibilidad de que la idea de terna suponga un límite hasta el cual deben competir las personas. No, tendrían que ser siempre 3, porque la competencia es la obligación. Es buscar lo mejor entre los seleccionados, es buscar lo mejor entre un análisis previo de idoneidad que da el Consejo, para que la Corte después en su reunión explique otra vez las razones por qué elige uno de los 3. Ya Claro. ese es el control cívico de la actuación pública de los órganos públicos de poder, ¿verdad? No es a la inversa. Entonces, está en agenda eso, Carlos, y bueno, y vamos a ver cuándo nos sentamos un poquitito a Doctor, escribir por esa favor, razón. y nosotros vamos a estar atentos porque sería muy importante para que pues nosotros, ¿verdad? Podamos dar a conocer o sea, la crítica o el análisis. Porque es importante que se haga un análisis. No es porque ellos sean ministros o nuevos ministros, no se puede analizar y no se puede decir que para nosotros, o sea, para nosotros, digo, ciudadanos, que este fallo de la Corte, o sea, para mí yo quiero entender que este fallo atenta contra la Constitución, ¿verdad? El 264. O sea, desde mi punto de vista, o sea, categórico para mí eso, ¿verdad? Sin ir mucho a fondo, ¿verdad? Así, esa es la idea, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuándo podemos hacer eso y eventualmente publicarlo como un trabajo gremial o colegiado de una crítica al fallo, que es lo que normalmente hacen quienes escriben estos temas, ¿verdad? Pero hacerlo algo en términos gremiales era un poquitito la idea, ¿verdad? Correcto, doctor. Vamos a estar atentos, muy amable como siempre y que tenga un excelente fin de semana, doctor Riera, a las órdenes. Gracias a vos, Carlos, por el llamado. Buen fin de semana también. Te mando un Igualmente, abrazo. hasta luego, señor. El Observador. Un análisis con la verdad. Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados. Acá anoté. Va en contra